Bueno, hay 10 puntos, 10 documentos, 10 aspectos de la gestión en la que les piden justificar asientos contables, ya lo sabéis. Entonces, bueno, uno de esos documentos, que es el primero, se requiere la presentación del resumen de costes impreso de uno, debidamente cumplimentado, acompañado de la copia de los siguientes soportes justificativos. Bueno, y todo lo que viene después en ese filtro. Vamos a ello. Plataformas de teleformación. Bueno, hemos hablado otras veces, como sabéis. Son temas recurrentes, han salido a través de una pregunta, etcétera, ¿no? Las plataformas de teleformación que utilizamos para la formación, mucha gente online, sabéis que en el ámbito de la formación programada, eso es teleformación. Contenidos grabados a los que cada participante puede acceder cuando quiere, cuando puede, cuando le dejan sus ocupaciones, en fin, de una forma flexible, más libre y tal. En principio, ese es un valor que tiene la teleformación, el hecho de que se pueda acceder a ella libremente y tal, sin horarios fijos, sin desplazamiento, es decir, tiene una serie de ventajas. Vamos a ver un poquito todo eso, más la parte, los aspectos de sombra que los de luces, que ya lo veremos la semana que viene. Buenas prácticas en plataformas de teleformación. Bueno, para que una plataforma, sabéis que Fundae, eh, bueno, unas directrices marcadas por Fundae SP respecto a los requisitos que deben cumplir las plataformas. Por una parte en cuanto a contenidos y por otra parte en cuanto a técnica, los aspectos técnicos, ¿no? Que debe constar y todo eso. Bueno, vamos a ir un poco por ahí, no exactamente por ahí, pero bueno, interface intuitiva y accesible. Esto es, estamos hablando aquí, hemos entrado de lleno, si es la cara o la cruz o las luces y sombras, hemos entrado en aquello directamente al grano, aquellas cosas que hacen que una plataforma sea eh, óptima, sea positiva, sea lo que debe ser. Entonces, bien, esa es una de las características. Navegación sencilla, por lo tanto, compatible con distintos dispositivos, ordenador, tablet, móvil. Registros de actividad detallados, que la plataforma sea capaz de guardar registros de toda la actividad, todo lo que gira en torno a el desarrollo de cada formación, de cada participante, de cada tutor, etcétera, etcétera, todo eso. Registro de actividad detallado, seguimiento preciso de tiempos de conexión, registro de participación en las diferentes actividades, como sabéis, por una parte en el desarrollo de los temas, en la asimilación de los temas, en el estudio de cada uno de los temas, por otra parte, sabéis que después de cada módulo hay una evaluación de contenidos. Identificación segura del alumno, del participante. Sabéis que en el ámbito de la formación programada, de ámbito laboral, la formación programada por las empresas concretamente, se habla más que de alumno del participante, de la persona participante en una acción formativa. Pero bien, para nosotros siempre será el alumno. Sistemas de identificación seguros, validación de identidad si es necesario. Sabéis que hay últimamente ya cierto debate respecto a la forma de identificarse, etcétera. El tema de la firma electrónica y otros sistemas de validación que no dejen lugar a dudas. Adaptación del tiempo a los contenidos. Esta es una queja de siempre, ¿sabes? Una entre varias
Es decir, ¿por qué un curso en teleformación está marcado como 90 horas, 80, 70, 50, etcétera? Las horas que marque. eh, y nos damos cuenta sobre la marcha, y con la experiencia que tenemos, de que las horas no están puestas ahí por una necesidad, digamos, didáctica, por una necesidad del tiempo necesario para seguir, para cursar esa formación, darte tiempo a revisarla, repasarla, las evaluaciones, etcétera, sino que obedece a otros criterios didácticos sobre la duración y no estar pendiente del crédito. Es decir, si nosotros cuando vamos a programar una formación tiene una duración de 80 horas, por decir algo, 80 horas, y luego resulta que la media de los participantes, de los alumnos que entran, con 2 horas y media, 3, 4, lo han completado, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que las horas se han marcado siguiendo algún otro criterio que no sea el lógico de la necesidad que va a tener aquella persona. Siempre es conveniente que haya un poquito más de tiempo para que pueda esa persona repasar, hacerlo tranquilamente, etcétera. Pero de ahí a que en menos de 10 horas se complete una formación que en principio tiene una duración de 70, 80, 90 horas, parece que no tiene mucha lógica, parece que ahí algo falla. Esto también viene a cuento, yo lo he comentado alguna otra vez, cuando se le echa la culpa a la luz, es que no entra, es que no sé qué, es que no... Bueno, para que entre aquello tiene que ser atractivo en primer lugar, para que entre y se mantenga, aquello tiene que permitir la permanencia. Es decir, si tú entras y en 2 horas lo has terminado y te vas, pues, ¿qué haces allí? ¿Por qué me han marcado 70 horas, 80 o 90? Cuando yo en 3 o 4 o 5 o 10 lo completo. Esa es una cuestión que hay que analizar de las plataformas. Tutorías activas y personalizadas, proactividad y contacto rápido con tutores. Hablamos siempre de que el tutor no tiene que estar esperando, eso ya quedó muy antiguo. No sé por qué, incluso hay alguien que dice, no sé para qué se habilitan tutorías si resulta que luego nadie pregunta nada. Bueno, eso querría poder decir que las virtudes de aquel programa formativo son muchas. Eso podría decirlo también y sería un piropo de cara al que ha diseñado esa formación. Pero normalmente no es así, es decir, está tan desarrollado todo, tan previstas las preguntas, las dudas, que, claro, no cabe lugar a hacer preguntas al tutor. No, no es por ese motivo. Y siempre hemos dicho que el tutor tiene que ser proactivo, tiene que proponer cosas, temas a debate, abrir foros, un foro general, un foro por cada módulo, proponer evaluaciones complementarias, trabajos de campo, etcétera, etcétera, sobre la marcha. Es decir, el tutor no está esperando a que alguien venga y le pregunte, sino que está proponiendo cosas de forma muy activa. Tutorías por videoconferencia o por chat. Y ahí queda también grabado todo, ¿no? Gamificación e interactividad, el juego en la formación. Elementos de juego, actividades interactivas como foros, retos, etcétera. Repito, estamos viendo aquellas cosas que harían que la teleformación fuera más atractiva, más buscada, etcétera. Contenidos dinámicos y adaptativos, vídeos, infografías, podcast, adaptación de contenidos según el avance de cada alumno, de cada participante, informes de progreso en tiempo real,
paneles de control para alumnos y tutores, para poder hacer ese seguimiento, cada persona también tener el conocimiento de cómo va, por dónde va, ¿eh? Alertas de bajo rendimiento. La plataforma sea algo, a veces es cierto, bueno, yo he entrado en ocasiones precisamente para estudiar una plataforma. Oye, mira, esta plataforma es muy interesante, tal, mira, te voy a dar unas claves, entra y mírala. La verdad que no son nada amables, no son nada asequibles, te pierdes enseguida. No hay una forma, no sé, sencilla de entrar a cada módulo, está todo así como muy hecho a retazos, ¿eh? Muy hecho a pegotes. Entonces, claro, ahí eso ya de entrada máxime para si se trata de una persona que no está muy familiarizada con las tecnologías, etcétera, pues lo suficiente para que a los 5 minutos abandone y adiós. Alertas de bajo rendimiento, hemos dicho. Bien. Puntos críticos. Si queréis esa parte, esa otra parte, o puntos a tener en cuenta. Tasas altas de abandono de los cursos online. Bueno, yo aquí también incurrí un poco para marearnos un poquito. Online es sinónimo de teleformación, pero también sería sinónimo de otras cosas. Entonces, claro, online es un término al uso, pero muy amplio, que nos puede inducir a error. Por lo tanto, siempre os digo que cuando hablamos de formación online, en la formación programada, formación bonificada, que hablemos de teleformación, para diferenciarlo precisamente y no incurrir en el error de confundir aula virtual, que sabéis que es modalidad presencial, con teleformación. Presencial síncrona, teleformación asíncrona y a su aire cada uno, mientras que la aula virtual es directo. Ya lo sabéis, lo insisto siempre, me volveré cansino, pero es para diferenciarlo. Plataformas de teleformación con carencias graves. Interface poco intuitivas. Estaba un poco hablando de eso hace nada, segundos. Ausencia de tutoría personalizada. Ausencia de tutoría personalizada. Aquí hay una cosa, yo siempre le he dicho como un aspecto en contra de la teleformación, y es que no se establece un vínculo. Si queréis con la entidad de formación, si queréis con el formador o con el tutor. Es decir, es como llegar a una casa, tú vas a una casa, tocas, la puerta está abierta, entras, miras y te vas. Allí nadie te recibe, no sé, vas perdido en todos los sentidos. A ver, ¿qué hay aquí? Ya sea una casa, ya sea lo que sea, ¿no? Un centro cívico, un centro, un museo, un sitio en el que tú entras y te encuentras enseguida, es decir, no hay nadie aquí con quien yo pueda entablar una mínima comunicación. Eso se llama en formación establecer el vínculo, y eso es importantísimo, porque si yo establezco un vínculo, eso tiene implicaciones en muchas cosas, en muchos temas de la vida. Pero si yo tengo un vínculo con una sociedad, con un grupo humano, me voy a comportar de diferente manera de si ese vínculo no existe. Y yo voy a mi aire, con mi cultura, con mi tal. Bien, pero en el tema de la formación ocurre algo parecido. Como no se da ese vínculo, pues como cuando dices una formación gratuita, como no has aportado nada de ti, pues lo mismo que la cojo, la dejo y me da igual. No la valoro, a lo mejor es una bomba, es una cosa muy interesante y sin embargo, pues no la valoramos. Entonces, repito, ese vínculo es importante y ese vínculo se puede establecer por teléfono, por ejemplo, de otras maneras, por videoconferencia también, pero que lo haya, tiene que haberlo, ese primer contacto tiene que ser un poco más importante.
seguimiento automático insuficiente, actividades monótonas sin interacción, ese palabra inglés, engagement, interacción o compromiso, tal, PDF, un test, otro PDF, otro test y se acabó. Y quien dice PDF, bueno, ahora hay un poquito más porque eso ya está obsoleto totalmente, no se permite, no se permitiría, no sería bonificable una formación organizada en torno a unos PDFs y unos test solamente, sino que tiene que ver audio, vídeo, etcétera. Falta de garantías. No garantizan las plataformas que los registros de actividad sean fiables. Sean fiables. A veces nos confiamos nosotros mismos cuando contratamos. Y luego cuando de verdad necesitas un registro y lo ves, dices, madre mía, esto, ¿quién se lo va a creer? Si esto es un registro, pero es una Excel totalmente editable, modificable. ¿Quién se va a creer esto? Si aquí pone 20% y yo pongo 60%, ¿quién me va a decir que pone otra cosa? En fin, quiero decir que mala identificación de usuarios, falta de informes dinámicos o trazabilidad real. Asignatura pendiente. El diseño de cursos no está adaptado a la experiencia de un alumno adulto. Escasa interacción social, escasa gamificación o metodologías activas. Cada vez más se utiliza algún tipo de juego, reto, etcétera. Es interesante utilizarlo porque eso atrae la atención, atrapa a la persona que está haciendo, está medio jugando o está aprendiendo. Vale, esta era la primera parte un poco de las plataformas de teleformación. Y aprovecho para decir que, claro, por supuesto que hay que asegurarse, mejor si tienes un contrato con una plataforma en la que te garantice que cumple con los requisitos marcados por Fundae-SEPE. Mi consejo es que comprobéis esas ID de usuario y contraseña que facilitamos a Fundae, para los técnicos de Fundae puedan entrar. Mi consejo siempre es que lo comprobéis que esa acreditación o esa identificación funciona en el momento, porque muy a menudo pues ocurre eso, que los técnicos nos envían un correo o por teléfono diciendo no funciona el enlace que me has pasado y no puedo entrar a ver lo que pasa allí en la plataforma. Entonces hay que comprobarlo. Sabéis que esto ocurre mucho desde siempre en Internet, ocurre a muchos niveles, pero por ejemplo cuando veis unas guías sobre no sé qué, un curso sobre o instrucciones de un programa, por ejemplo, pues las instrucciones están hechas, cuando están hechas el programa ha ido evolucionando, que cambia continuamente, a mejor es de suponer, pero las instrucciones dicen otra cosa, de manera que cuando te dice entra aquí, apartado allá y subapartado aquí, y a veces no coincide, no coincide. Y aquí ocurre algo parecido, que se hacen unas contraseñas que tal y de pronto se cambia algo y esa contraseña que funcionaba ya no funciona. Además, como yo recomiendo que la contraseña del centro para Fundae-SEPE sea siempre la misma, si es siempre la misma, será más sencillo, si entra un técnico podrá ver más cosas, sí, de una tacada y no tendrá que estar entrando, saliendo, buscando otra contraseña, entrando, esta no va, esta sí va, en fin. Si hay una contraseña que hemos comprobado que funciona, pues entonces es más fácil comprobar una que no estar comprobando cada una. Si funciona, de vez en cuando yo entro, lo intento, sí que me deja entrar, puedo ver todo lo que tengo que ver. Están, además, aprovecho para ver los informes, los registros, las estadísticas, todo lo que va a ver el técnico, por si falta algo, por si tengo que
hablar con mi proveedor y decirle, oye, ¿y esto cómo está? Y aquello no podía estar de esta otra manera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que damos por hechas, que las dejamos porque, bueno, no son agradables. Es decir, oye, si algún día me hace falta, bueno, pues yo me desentiendo, cuando me haga falta ya me informaré, pero entonces será tarde. Bien, esto era en cuanto a teleformación y cómo estáis recibiendo las empresas, vuestras empresas, clientes están recibiendo estas notificaciones para hacer la comprobación, contraste documental de costes. Este es ya un poco más serio de lo habitual. No es un simple trámite, sino que aquí hay que aportar pues, cosas tan detalladas y delicadas como asiento contable del libro diario con los importes imputados, facturas, justificantes de pago, registro de conexiones, cuando se trata de aula virtual o se trata de teleformación, metodología didáctica del curso y guía didáctica. Sabéis que eso tiene que estar colgado en la plataforma, hablando de plataforma, en fin, que es algo más exhaustivo, hasta 10 puntos, 10 documentos que nos están pidiendo. Y un poco el esquema que marca el SEPE aquí es, para facilitar las tareas de seguimiento, se requiere la presentación del resumen de costes B1, ese que tenéis ahí delante. Precisamente, como veis, está, por una parte, están los costes directos, costes indirectos, costes de organización. Todos los soportes justificativos deberán estar acompañados con su correspondiente apunte contable y acreditación del pago. Bueno, eso no lo han pedido por otro lado, pero bueno, para que veáis un poco el desglose que están pidiendo. Es cierto que en el mismo escrito habla, al final dice, las acciones formativas y grupos, objeto de seguimiento, están en el anexo 1, adjunto, como objeto de facilitar la revisión de los costes imputados de cada uno de los grupos formativos. Estos se desglosarán en los apartados costes directos, costes indirectos, costes de organización y costes de personal. Bueno, ya lo sabemos, ese es el desglose que nos están pidiendo. Y por supuesto, claro, dice ahí, insiste, deberá coincidir con lo imputado en la aplicación telemática. Muy bien. Aquí la única historia, como sabéis, es para huir de los problemas, es que lógicamente esto tiene que coincidir con lo que en su día, además de 2024, en su día declaramos en los costes de cada una de las empresas, pero eso no quiere decir que todos esos costes hayan sido bonificados. Que a lo mejor esto, al final, la suma de todo esto es de 1.200 y le dijimos en su día a la empresa con buen criterio que de esos 1.200 se podía bonificar 850 por la causa que sea, porque ya no le quedaba crédito, porque lo realmente justificable eran esos costes y por tanto bonificables, etcétera. Tu plataforma de teleformación puede estar firmando tu fracaso formativo o tu éxito. Descubre por qué antes de que sea tarde. Próximo martes, segunda parte sobre plataformas de teleformación y traeremos algún ejemplo concreto y alguna plataforma concreta para que la veáis si estáis interesados y veáis, en fin, en qué os puede ayudar, qué tipo qué catálogo tiene esa plataforma y en qué medida cumple con vuestras expectativas. Vale, esto en junio, final de junio, últimas semanas, ¿sabes? Hemos tomado ya hace 3 o 4 meses la costumbre de cada fin de mes, vamos a tener, fin de julio también tendremos, aunque será un mes vacacional, ¿no? Muy bien.